Vamos a más información. Mire, para presentar a mi próximo compañero, que aquí también admiro muchísimo, quisiera compartir con usted una declaración devastadora que hizo hoy el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera. Don David nos puede, en definitiva, mantener la doble caja. Acuérdese que pues estamos todavía en ese certamen, el Premio Nacional de Periodismo. Pero antes de que vayamos con el queridísimo Ricardo Sevilla y para darle contexto a su tema, quisiera presentarle esta declaración que hace el presidente López Obrador hoy en la conferencia de prensa mañanera. Exhibe cómo es que Ricardo Salinas Pliego buscó evitar que se convirtiera en jefe de gobierno de la Ciudad de México. Habla abiertamente, él, el presidente, de cómo es que se maneja que fue un autoatentado el que sufrió Lili Téllez en aquel entonces, y de cómo pasó de ser la personaje que él mismo recomendó, que él mismo le solicitó, Alfonso Durazo lo reconoce, a su más recalcitrante adversaria. Vamos a ver, escuchar esto que me parece es fundamental y de ahí nos seguimos con Ricardo Sevilla. Acerca de este debate que se dio precisamente en torno a este plan B de la reforma electoral, hubo argumentos o críticas desde la oposición, desde legisladores de oposición, que señalaban que esta reforma en realidad provenía o lo consideraron como una reforma del odio, un acto también de venganza y que provenía del rencor. Yo le quiero preguntar precisamente, presidente, ¿qué responde ante estos argumentos y considerando el posible escenario de que esta reforma, esta iniciativa vaya a llevarse hasta la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué papel espera de las y los ministros, considerando también, presidente, pues las críticas que usted ha hecho recientemente hacia el papel que han tenido las y los ministros en otro tipo de iniciativas legales, donde usted los ha acusado, por ejemplo, de proteger a delincuentes de cuello blanco, presidente? Pues vamos a seguir con lo mismo, pero no es odio. Les voy a contar el caso de Lili Téllez. Es interesante. Cuando yo fui candidato a jefe de gobierno, estaba yo bien posicionado y me hacen una entrevista acerca de si iba yo a dejar a algunos funcionarios que tenía el ingeniero Cárdenas y Rosario Robles, que sí iba a dejar a algunos. Y dije, sí, tengo pensado dejar a dos. A el ingeniero Buenrostro, que era de Obras Públicas, César, muy bueno, finado, y otro finado, Samuel del Villar, que era procurador de primera. Samuel fue mi maestro en la Facultad de Ciencia Política, doctor en Derecho en Harvard. Además, nos daba economía en primer semestre de ciencia política, de 7 a 9, temprano. Genial, de primera, recto. Pero a él le había tocado atender el asunto del asesinato de Paco Stanley. Y entonces, como era muy recto, llama a declarar a Raúl Salinas. No, a Ricardo Salinas. Entonces,
lo tiene declarando algunas horas y Ricardo pues se enoja muchísimo contra él, contra Samuel. Cuando yo digo que Samuel va a seguir, pues Ricardo siente que va a haber persecución y toma la decisión pues de lanzarse en contra mía a través de su televisora. Empiezan a apoyar a Krill y se lanzan en contra de mí. En ese entonces, en esa campaña, viene un atentado a Lili Telles, que hay quienes sostienen que fue un autoatentado, porque le balearon la camioneta, pero en la televisión fue escándalo, escándalo, grande. Sí, nos hicieron daño político con esta campaña, no solo ellos, también otros medios, pero Azteca en particular. Todo esto a la par que se estaba dando el fenómeno Fox, que era una ola nacional que se metió en la ciudad hasta en las colonias más pobres. No pudo del todo porque al final de cuentas yo gané, me salvó Iztapalapa, pero de traer 10, 12% de ventaja, gané con 3. Ahora sí que de panzazo. Si tarda más tiempo la campaña, a lo mejor no hubiese sido ganado. Estaba muy fuerte. Gano y le tengo que reconocer a Ricardo Salinas de que me habla por teléfono y me dice, pues como sabes, no estábamos contigo. Pues claro, ¿no? Claro que lo sé. Pero ya ganaste. Y vamos a respetarte porque vas a ser la autoridad en la Ciudad de México. Y a partir de ahí, buenas relaciones, sin problema. Bueno, a pesar de ese antecedente, vienen las elecciones del 18 y le digo a Alfonso Durazo, digo, oye, si van a invitar gente, fíjense lo malo que soy, si van a invitar gente de la sociedad civil, ¿por qué no invitas a participar? Te va a ayudar porque pues, es ciudadana, a Lili Telles. Yo fui el responsable de eso.
se quedó, sí, es que se cometen errores, muchos. No hay quien diga que no comete errores, pero también no tiene uno por qué sentirse mal, porque uno actúa de buena fe. ¿Y qué nos importaba? Pues nos importaba avanzar para transformar. Yo me acuerdo que cuando le dije eso a Alfonso, se quedó así sorprendido. Y él es conciliador, bastante. Pero ahí le gané. Entonces, esa es la historia. Entonces, triunfa la señora y sin hacerle nada, se vuelve mi adversaria más furibunda, que es la que dice que si ella llega a ser presidenta, me va a meter a la cárcel. Así es, pero estas son puras habladas, si usted me lo pregunta. Esto que plantea Lili Téllez obviamente son puras habladas. Imagínese usted si otros expresidentes no están en la cárcel, imagínese alguien que verdaderamente ha luchado por el pueblo de México, pues tendría otro cantar. En definitiva, estaba congelada la toma de acá, mi querido don David, algo pasó por ahí, pero le quiero dar con esto la bienvenida a nuestro queridísimo compañero, colega, escritor y periodista Ricardo Sevilla, aquí a Sin Censura, porque hay muchos asegúnes. Bueno, vamos a platicar de este tema y también del tema animal político, pero empecemos con este. Hay muchos asegúnes, mi querido Ricardo. No sé si ya lo podamos subir a la toma, mi querido don David. Hay muchos asegúnes en esto. El presidente López Obrador hace esta aclaración luego de que la reportera del IMER le planteara el escenario, ¿no? Le hiciera esta, pues esta aproximación, esta especulación. Oiga, ¿qué tal que le hacen lo mismo que le hacen a Fernández de Kirchner, ¿no? A Cristina Fernández. Y el presidente pues tiene que decir, a ver, esta es la situación de Lili Téllez, hace declaraciones devastadoras sobre Ricardo Salinas Pliego, de cómo utilizó todo el aparato de TV Azteca para minar la campaña del presidente López Obrador rumbo a la jefatura de gobierno, en ese entonces candidato, ¿no? ¿Cómo es que verdaderamente hubo pues un golpe mediático desde el principio? Y bueno, te saludo con muchísimo gusto, te agrego esta transmisión, te abrazo a la distancia, querido Ricardo. Abrazo de vuelta, querido Toño, público memorioso. Pues primero que nada, felicitar a nuestras compañeras, a nuestros compañeros que hemos conocido aquí a través de los micrófonos de Sin Censura por este Premio Nacional de Periodismo, en el caso de Jesús López Almejo, en el caso de Alina Duarte, por supuesto, y en el caso de Nancy Flores, periodistas, todos ellos de gran catadura, una nueva generación pujante, entregada al periodismo de investigación, al periodismo de análisis, y pues bueno, me alegra muchísimo saber que estos nuevas voces están recibiendo la estafeta y que se negaban anteriormente en los medios de comunicación corporativos a premiar a este tipo de periodistas nuevos, núbiles, con una entrega absoluta. Y bueno, pues les mando un abrazo donde sea que se encuentren, y pues por supuesto en gran medida el trabajo de estos compañeros, de estas compañeras, lo hemos conocido a través de la pantalla de Sin Censura. Mi abrazo y mi reconocimiento también a todo el equipo de Sin Censura. Hay premios que honran al premiado y hay premiados que honran al premio, y me parece que en este caso es de esta manera. Y sí, fíjate, querido Toño, que a mí me llama muchísimo la atención esta declaración que hace el presidente, pero no solamente me llama la atención, creo que es una declaración histórica. Yo no había conocido o no recuerdo, a menos que tú o el público memorioso me lo recuerde, pero algún presidente que haya dicho con todas sus letras de qué se trataba
la maquinaria de publicidad puesta al servicio de las grandes televisoras, en este caso de la televisora de la Jusco, de Televisión Azteca, y para quien decía que no había crítica de parte del gobierno de López Obrador sobre Ricardo Salinas Pliego, aquí está, y es una crítica tremenda, porque desnuda cómo el agiotista Salinas Pliego ha utilizado históricamente su canal, su televisora, para dar estos impulsos a los perfiles que él quiere y estos golpes bajos a los candidatos que no le son favorables. Entonces esto me parece muy, muy revelador, y por supuesto que recuerdo muy bien aquella época, la época de Samuel del Villar. Fíjese, público memorioso, Toño, que yo tuve la oportunidad de convivir con Samuel del Villar justo en la Facultad de Ciencias Políticas. No fue mi profesor, pero sí hubo pues una relación, sino de amistad, de mucho afecto y de mucho respeto. Y recuerdo que Samuel del Villar en aquella época, más o menos, era del consejo consultivo de una revista. En esa época, Enrique Krause se peleó con su segundo de a bordo, que en esa época era Aurelio Asiain, y fundaron una revista alterna a Letras Libres. Había muerto Octavio Paz y fundaron dos revistas, la revista Letras Libres y la revista Paréntesis. Entonces, la revista Letras Libres se conformó como ahora la conocemos, la revista Paréntesis se llevó a varios de los miembros que no habían sido convocados por Enrique Krause tras la muerte de Octavio Paz, y esa revista, en el consejo estaba Samuel del Villar y yo escribía en la revista Paréntesis, y hubo la oportunidad de convivir, de conversar bastantes ocasiones con Samuel del Villar, y justamente era la época en donde Ricardo Salinas Pliego estaba tratando de desacreditar todo el trabajo que hacía Samuel del Villar. Él estaba incluso en una depresión tremenda, y esto hay que decirlo, no hay que olvidarlo, porque justamente los presentadores de noticias de esta televisora se encargaban de lanzar dardos pestíferos en contra de Samuel del Villar, y casi podría decir que fueron los que ocasionaron esa tristeza que lo acompañó hasta el último día de su vida, porque se vio denostado por la televisora, y eso empañó la figura que tenía como un gran funcionario público, como un gran abogado, etcétera. Y eso nos debe hablar de la importancia que tiene el discurso en los medios de comunicación, ya no digamos independientes, ya no digamos corporativos, sino los medios de comunicación en general, porque son capaces de crear figuras monstruosas, tergiversarlas, presentar espantajos, y son capaces también de crear falsos prestigios, como ha sido en muchísimas ocasiones. Y bueno, esta declaración muy precisa, meticulosa, que hace el presidente López Obrador en la mañanera, me parece histórica. No me imagino, no sé tú, Toño, o el público, a Felipe Calderón hablando de los entresijos que había en las televisoras, diciendo por su nombre quiénes eran los tranzas. Yo no lo recuerdo y no lo imagino de ninguna manera. No recuerdo a Enrique Peña Nieto hablando así de Azcárraga, de Salinas Pliego, y mucho menos en una tribuna tan importante como se ha constituido la conferencia mañanera. De modo que me parece algo sumamente histórico, me parece de un primer mandatario valiente, osado, porque está hablando de los personajes que le hicieron tanto daño a este país, pero que además, público memorioso, lo siguen haciendo, lamentablemente. Y sabes qué, Ricardo, a que mencionas que obviamente ni Peña Nieto, ni Calderón, ni Fox iban a exhibir a otros empresarios como Ricardo Salinas Pliego.
Ese empresario, Ricardo Salinas Pliego, constantemente habla de la amistad que tiene con expresidentes y etcétera. Una y otra vez dice que el presidente López Obrador es su amigo, dice, cállate, Chairo, que el presidente es mi amigo, no voy a pagar impuestos y bla, badabim, badabam, ¿no? Y eso quedó muy en duda hoy porque el presidente como que ni lo ubica en cuestiones de nombre, ¿no? O sea, en primer lugar le llama a Ricardo Salinas, le llama Raúl Salinas, ¿no? Por el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari. En segundo lugar, dice, ¿cómo se llama este cuate? Raúl, Roberto, sí, Ricardo, ¿no? O sea, ni lo ubica, pues, ¿no? Esa es la realidad de Ricardo Salinas Pliego y lo exhibe de la forma más terrible. Es decir, me parece que fue un golpe al estilo chingamequedito, ¿cómo se dice? Por parte del presidente López Obrador, ¿no? O sea, el presidente dijo, miren, yo le reconozco a Ricardo Salinas Pliego que haya hecho esto, hay una muy buena relación con Ricardo Salinas Pliego, pero esto es lo que hay, esto es lo que pasó cuando yo buscaba ser jefe de gobierno, ¿no? Sí. Ahí hay algo muy importante. El presidente López Obrador está haciendo la crítica de su propio gobierno y está, por más amistad que diga Ricardo Salinas Pliego que hay con el presidente López Obrador, podemos asegurar que Ricardo Salinas Pliego no es amigo ni de su almohada. En algún momento me dijeron en TV Azteca que Ricardo Salinas Pliego no es amigo ni de su mujer, eso no lo podría yo asegurar, pero sí podría asegurar que solo es amigo del dinero, que solo es amigo de la tranza, que solo es amigo del clasismo, y eso lo hemos visto una y otra vez. Ricardo Salinas Pliego siempre ha sido un personaje usurero, de poca monta, no tiene ética. Yo recuerdo una entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva, donde le habla de usted y se pone como tapete y le dice, don Ricardo, hay el video cuando justamente Ricardo Salinas Pliego se apropia de mala manera del Canal 40 y ahí está Ciro Gómez Leiva haciéndole la barba, hablándole como si fuera un gran señor, un personaje de gran envergadura, cuando no es de esa manera. Y a mí me llama mucho la atención que el presidente López Obrador tenga este ánimo de hablar con todas sus letras ya faltando 2 años para que concluya su gobierno. Me parece que se está quitando las amarras y que está siendo cada día más crítico. No recuerdo que hubiera mencionado por su nombre a Germán Martínez Cázares, este personaje vinculado al panismo, vinculado a Felipe Calderón, y que también es un equívoco para la gente y los críticos de López Obrador, que han dicho, es que López Obrador siempre dice que no se equivoca, y no es así. López Obrador, ya lo hemos visto, yo soy el responsable de que Lili Telles haya estado en este barco, me equivoqué. También fue el responsable de abrirle la puerta a Germán Martínez Cázares, de modo que la crítica del presidente López Obrador siempre ha estado presente y es una lección también para aquellos que dicen, no, es que López Obrador nunca acepta un yerro, nunca acepta un equívoco. No es de esa manera, al contrario, lo estamos viendo, lo estamos escuchando y por supuesto que lo más grave, nos estamos dando cuenta de que estos personajes no están, a diferencia de López Obrador, en la política para ayudar a la población. Todo lo contrario, están ahí por puestos, ellos sí por puestos, ellos sí para manejar presupuestos, ellos sí para gastárselo, ellos sí para el nepotismo, para el amiguismo, para el compadrazgo y no para el bien de este país. Y entonces eso habla de un presidente ya al final de su sexenio, que está siendo cada vez más crítico, y eso hay que celebrarlo porque en otros sexenios los mandatarios se guardaban y se resguardaban. López Obrador no, López Obrador es cada vez más frontal y desde mi punto de vista, querido Toño, lo va a hacer todavía más porque está ya soltando las amarras. No va a haber reelección para todos aquellos facilistas que decían que iba a haber una reelección y que López Obrador
tenía la idea de perpetuarse en el poder. Eso es una tontería, es una grasejada sembrada por Enrique Krause. López Obrador simple y sencillamente está dando sus puntos de vista, estas valoraciones tan importantes que no se habían dado en otro momento, hacer la crítica del poder, desde el poder, y cómo funcionaba todo este amiguismo con las televisoras, cómo se confabulaban para golpear al candidato, la candidata que no les gustaba, y cómo se confabulaban y se confabulan para impulsar una campaña política. Eso no lo habíamos visto, insisto, es un asunto completamente histórico. Y mi querido Ricardo, no me quiero ir. Yo sé que estás todavía traes la garganta lastimada y aprecio, como no tienes idea, ese esfuerzo. Permite que vayamos al siguiente tema porque está muy, muy candente. Le pido a Alex que nos grabe. En los últimos días se ha manejado un despido injustificado por parte de Animal Político, ¿no? Hay un escándalo por el despido de Lidia Sánchez de Animal Político, quien denunció en sus redes sociales ser víctima del acoso laboral y una serie de irregularidades de ese controvertido medio, si se le puede llamar así. A propósito, bueno, pues yo me puse a revisar estas redes sociales y me di cuenta que luego de que hiciera un hilo la periodista Lidia Sánchez, que por cierto fue muy crítica del gobierno del presidente López Obrador, para que vea, la periodista Lidia Sánchez hizo un hilo denunciando a Animal Político, le responde quien dice ser su, pues no sé, ¿no? La jefa de análisis de precisamente Animal Político. Sin embargo, esta jefa de análisis no utiliza su nombre y su apellido. A mí me llamó mucho la atención cuando vi la respuesta que hace la jefa de análisis de precisamente Animal Político para justificar el despido de Lidia Sánchez, porque está en Twitter, se identifica como mala madre. Me puse a investigar un poco más al respecto y resulta que es así como firma sus columnas ahí en Animal Político. Así que yo le preguntaba, oiga, ¿y usted así se llama? ¿Mala madre? ¿Así coordina el análisis en Pájaro Político como mala madre? Le dejaba yo la captura en caso de que pues, se dignara hablar con nosotros, con rostro, nombre y apellido. Luego me enteré pues que se llama Claudia Ramos, que en efecto tiene un gran puesto ahí en Animal Político y que pues hoy sale a justificar en Twitter el despido de Sánchez usando cobardemente la función, querido Ricardo Sevilla y querido público consentidor, la función más básica de esa cobardía, el seudónimo para presentar sus comentarios, sus columnas, sus opiniones, sin rostro, sin nombre, sin apellido. ¿Tú qué opinas de esto, Ricardo? Opino lo peor, querido Toño, público memorioso, y acudo a la frase hecha, dime con quién andas y te diré quién eres. Y Claudia Ramos, quien como tú ya develaste, firma con el seudónimo de Mala Madre y es la coordinadora de análisis del portal Animal Político, este negocio que ya hemos desnudado, no han dado precisamente con buenas compañías, han dado en compañía del PAN, han dado en compañía del periódico Reforma, han dado en compañía de Raimundo Rivapalacio, y no solo han dado en su compañía, sino que ha trabajado para ellos. Fíjate, esta mujer que actualmente trabaja para el desprestigiado Daniel Moreno, que es el director de Animal Político, fue reportera, no muy sobresaliente, la verdad, de la fuente política, pero estuvo asignada al Partido Acción Nacional en concreto y al Senado de la República en el periódico Reforma. Y no estuvo ahí unos meses, estuvo 8 años. 8 años estuvo ahí, se formó editorialmente en el negocio de Alejandro Junco de la Vega y ya sabemos cómo se las gastan ahí. Ahora, de ahí se fue como reportera al Independiente de Carlos Ahumada, donde trabajó para quien era el director, uno de los directores de ese medio de comunicación, si así le podemos llamar a ese pasquín, que fue nada más ni nada menos que Raimundo Rivapalacio, y con muchísimo gusto diciéndole a Rivapalacio, sí señor, yo voy a donde usted me asigne,
fue asignada otra vez como reportera de Acción Nacional. Entonces, ninguna independencia ha tenido Claudia Ramos. El Independiente, como tú sabes, y la gente también memoriosa lo recordará, pues bueno, terminó ser un periódico corrupto y tuvieron que cerrar sus puertas, y Claudia Ramos, la mala madre, como se firma, pues bueno, se fue a defender a capa y espada el proyecto de Milenio, y ahí estuvo un par de años en Milenio. Poco después, como el periodismo de derecha y sin crítica la seduce, como se puede ver en su trayectoria, hizo maletas y se fue a Excelsior. Excelsior, donde estuvo durante la efímera dirección de Daniel Moreno. Daniel Moreno, que es el director y fundador y dueño de Animal Político. Actualmente, gracias a todas estas adulaciones que le ha hecho a Daniel Moreno, a los trabajos de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, porque ya ves que hacen ahí sus investigaciones en colaboración, pues es reportera, es bloguera y es en efecto coordinadora disque de análisis de ese portal. Pero no nos llamemos a engaño, esta mujer nunca va a dar la cara por los trabajadores, por las trabajadoras despedidas injustificadamente, así como lo está usted viendo en su pantalla, y como dices tú muy bien, querido Toño, pues el seudónimo que es fatal para un periodista. No podemos, si nosotros nos preciamos de que esto tiene que tener gallardía, tiene que tener agallas, tiene que tener valentía, firmar los trabajos disque periodísticos con seudónimo es una absoluta grasejada. Había un acosador en Animal Político, aquí lo dimos a conocer, y ella no salió a dar una posición de acoso a todas las personas que había atentado este personaje, no dijo absolutamente nada hasta que les saltó la bomba en la cara, la granada en la cara, fue cuando decidieron poner fuera del proyecto a ese personaje, pero mientras tanto Animal Político está completamente desacreditado, y a eso hay que agregarle que venden las notas. ¿Te acuerdas que aquí lo desmenuzamos? En su media kit ellos dan en 68,000 pesos una notita pedorra y que puede crecer hasta 400,000 pesos. Ese medio de comunicación, Animal Político, está completamente acabado. No tiene pasado, y como no tiene pasado donde sustentarse, tampoco tendrá un buen futuro. Yo veo que ese portal únicamente ha servido como la caja de resonancia de los trabajos de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que son en todo caso un golpe contra la Cuarta Transformación. Y ¿sabes qué? Hoy que le dan el Premio Nacional de Periodismo a alguien como Alina Duarte, a alguien como Nancy Flores, pues hay que señalar lo que plantearon ellas, lo que han planteado una y otra vez verdaderas periodistas o verdaderos periodistas como tú en sus espacios. Hay que señalar lo que nos acaba de decir hace unos momentos Nancy Flores con Vicente Serrano, que no podemos hacer periodismo si renunciamos a la honestidad, a la independencia, a la búsqueda de la verdad y a la responsabilidad social. Y creo que Animal Político no es ni honesto, ni independiente, ni busca la verdad, ni tiene responsabilidad social. Así que esta es una de tantas, ¿no? Es una de tantas de esos que firman con un seudónimo, con la cobardía del seudónimo, pero es un equipo conformado de como tú lo has planteado, de personajes muy, muy cuestionables, y no dudo, querido Ricardo Sevilla, que en algún momento pues veamos más salidas de periodistas como Sánchez, ¿no? Como Lidia Sánchez, de esa publicación, y la exhibidota que tendrán. Desafortunadamente, ellos siguen siendo los que censuran o no en Facebook las publicaciones, y pues ya te digo yo si va a salir este video ya en Facebook. Mientras tanto, yo quiero agradecerte como siempre que hayas estado con nosotros, que nos hayas acompañado aquí a Sin Censura a pesar de los pesares. Ricardo Sevilla tiene
la garganta, pero bueno, muy, muy enferma en estos momentos, y a pesar de todo, a pesar de la enfermedad, aquí está dándole trancazos a la vida, como dice Vicente Serrano, aquí está exhibiendo con datos duros, exhibiendo con rigor periodístico a los que tienen que ser exhibidos. Querido Ricardo, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales? Claro que sí, nada que agradecer, querido Toño, público memorioso. Al contrario, muchas gracias a ti y a la gente que nos ve, que nos escucha, por sus mensajes, muchos mensajes que me han enviado en público y en privado. Les agradezco bastante esta preocupación y aquí estamos, somos mala hierba. Esta señora es mala madre, nosotros somos hierba mala, y acuérdese usted que hierba mala nunca muere, y aquí seguimos al pie del cañón. Síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en el diario Basta, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde estamos participando contra viento y marea al filo de las 11 de la mañana. Síganme por favor también en Los Datos Duros. Ricardo Sevilla, Los Datos Duros. Si todo marcha bien, querido Toño, público memorioso, nos encontramos por aquí el día de mañana y ahí vamos, pian pianito. Un fuerte abrazo. Aquí te vamos a esperar si es posible, mi querido Ricardo, y lo que más me da gusto de todo esto es que en esta línea, en esta barra de periodistas, pues sabemos muchos que buscamos llevarle al público la verdad con justicia, que lo exhibimos con rigor periodístico y que pues exhiben a esos que detentaron ser una serie de cargos terribles, como ocurren allá en Animal Político, para mentir, para minimizarnos. El director, disculpe usted, de Animal Político constantemente minimiza a los periodistas independientes. ¿Qué sabe él de lo que sabe Ricardo Sevilla o de nuestro siguiente invitado?